Hola, hola a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tengo una excelente invitada que tengo el honor de decir que es mi amiga, la doctora María Elena García, la cual es especialista en lentes de contacto, también en pediatría y actualmente hasta está concursando por un doctorado. Doctora, ¿cómo estás? Hola Jairo, muchas gracias. Sí, efectivamente somos amigos. Sí, gracias a Dios. Bueno, hoy nos tenés un programa súper interesante, súper actual. Vamos a hablar de las nuevas clasificaciones de ojo seco, algo que acaba de salir y pues me parece excelente porque estamos al día con lo nuevo que está saliendo, ¿verdad? Sí, pues la idea es hablar un poco del Bius 3, que salió hace un mes larguito tal vez, y hacer como el empalme con lentes esclerales, la terapéutica que maneja ahora el Bius 3 con respecto a lentes esclerales. Maravilloso, maravilloso. Tenemos una presentación para el día de hoy, ¿cierto? Cierto. Maravilloso. Entonces, pues el escenario es tuyo y ahí vamos a estar conversando y aprendiendo todos. Gracias por estar Dale, con nosotros. muchas gracias. Okay. Bueno, entonces ahí pueden ver mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, correcto. Listo, excelente. Entonces, pues el título que pensé para la mini conferencia de hoy, que también va a ser como medio charlada con el doctor Jairo, es sobre el consenso del use 3 y cómo llevarlo hacia la clínica aplicado pues a lentes esclerales. Gracias, Doc, por la presentación. Pues de una vez agradezco por la invitación, tanto a Franja como a ti. Bueno, Estamos para entonces, servir. Dale. gracias, Doc. Entonces, me parece muy importante primero hacer como una diferenciación entre los conceptos de ojo seco, basándonos en el DIUS 2 y ahora el DIUS 3, para saber exactamente cuáles son como las diferenciaciones especiales y específicas que nos interesan más ahora, pues como optómetras en el tema de superficie ocular. Entonces, en el DIUS 2 ya clasificaban la enfermedad de superficie ocular de ojo seco como una enfermedad multifactorial y también hablaban de la pérdida de la homeostasis como una característica específica y la hiperosmolaridad. Pero el DIUS 3 ya nos hace un poco más de énfasis en esto. Eh, Acá, este es como el gráfico específico que tiene el DIUS 2, que lo tenemos desde el 2017, o lo teníamos desde el 2017, en el que básicamente nos decía que teníamos que clasificar a nuestros pacientes como sintomáticos o asintomáticos y dependiendo de esto, ver si tenía o no tenía signos y saber exactamente hacia dónde lo íbamos a encaminar. Haciendo un Ok. resumen muy rápido, Ujú. como si necesitábamos clasificarlo, simplemente habían tres maneras de clasificarlo y era con ojo seco evaporativo, ojo seco con deficiencia acuosa o un ojo seco mixto, si se combinaban los dos. Pero Tienes ahora, ahí el gráfico, ¿cierto? dime. Tienes el gráfico ahí, ¿verdad? Porque se ve Sí. la primera lámina, la primera diapositiva. Ah, o sea, ¿no está pasando? No, no lo está pasando. Um, Bueno, sí, no, no, sí Espera, lo estás pasando. ¿ya? Ahí ¿Sí lo está, está pasando? ya pasaste a la segunda, en este momento estamos en la segunda, perfecto. Y ahora vamos con el gráfico. Ahora la Eso, tercera. Ok, sí. bueno, Y es si que lo esto de los comparto consejos es así, todos los días, ¿cierto? Ujú. si lo comparto completo, ahí lo alcanzan, ahí lo están viendo. Ahí lo estamos viendo perfecto, pero me parece Ok, que vas a tener que pasarla manualmente. Ujú, ok. O sea, ujú. acá están viendo la siguiente diapositiva. Ahí estamos viendo el gráfico, Ah, no, evolución entonces histórica del concepto de ojo seco. no, lo voy a tener que pasar acá. Así, Sí, ahí ya exacto, cambió. ahí es donde la tienes que pasar. Ujú. Listo, perfecto. Entonces, aquí ya entramos al nuevo concepto que nos trae el DIUS 3. Entonces, ya el DIUS 3 nos habla de que la enfermedad de ojo seco viene siendo algo multifactorial y nos habla específicamente de que una característica muy marcada tiene que ser los factores sintomáticos. O sea, nuestro paciente tiene que sí o sí tener sintomatología. También lo liga claramente a la pérdida de la homeostasis, pero esta vez el DIUS3 le da un papel más importante a la inflamación, al daño que genera la inflamación y también entra en juego las anormalidades neurosensoriales. Entonces,
Ya lo vamos a ver más adelante, pero también nos habla sobre cómo se ligan estos pacientes que tienen signos, pero no tienen síntomas, o que son muy sintomáticos, pero no tienen signos. Entonces ya lo vamos a ver un poco más adelante, que esto era como siempre un paradigma que teníamos en las consultas, de por qué nuestros pacientes están tan sanos, entre comillas, no tienen ningún signo, no tienen tinciones, no tienen absolutamente nada, pero son muy sintomáticos. ¿Y cómo lo tratábamos? El DIUS-3 ya nos dio como la puerta para saber qué tenemos que hacer acá. Y en el Entonces, protocolo todavía se sigue aplicando la necesidad de meibografía, de osmolaridad, todo esto, el NIBUT o el sí, BUT, todo esto todavía se ha tal cual. mantenido. Perfecto. Ajá. De hecho, el DIUS-3 nos habla de que ahora los test tienen que tener como una coherencia, y lo principal va a ser el OSDI. El DIUS-3 no lo resume en 6 preguntas solamente, entonces ya sale el OSDI 6 para tratar la sintomatología específica de cada paciente. Luego de hacer el OSDI, nos dice que tenemos que hacer las pruebas no invasivas, o sea, el BUT no invasivo, ¿sí? Para tener un mapeo exacto de cómo está la condición de este paciente sin haber intervenido sobre su superficie ocular. Y luego sí nos habla sobre que tenemos que hacer ya las pruebas invasivas, o sea, las tinciones vitales, que es lo más importante acá. Entonces, ese sería como el resumen chiquito del DIUS-3 en cuanto a técnicas diagnósticas. Sería primero el OSDI 6, luego las pruebas no invasivas, o sea, el NOUT, y por último las tinciones vitales. Pero claramente el DIUS-3 trae todo un capítulo sobre todas las pruebas que hay que hacer. Incluso una de las novedades que tiene el DIUS-3 es practicar la estesiometría. La estesiometría es ver la sensibilidad corneal, lo podemos hacer súper sencillo en el consultorio con un copito, con un hisopo. Le sacamos como un hilo muy pequeño y tocamos la córnea del paciente para saber exactamente si tiene o no tiene sensibilidad corneal, porque la neurosensibilidad se ve afectada en pacientes que ya tienen un ojo seco muy severo. Esto lo introduce el DIUS-3. Muy Bueno, buenísimo. Entonces, y una pregunta, sí, doctora, ¿y el OSDI 6, dónde podrían las personas que están interesadas obtener el formulario, el cuestionario? en el artículo completo del DIUS-3 está, el OSDI 6 está en inglés, pero Ujú. yo encontré, casualmente el fin de semana tenía que dar unas clases en un diplomado de México y lo encontré en español. Entonces, buscándolo en PubMed, se encuentra en español, pero si no, o sea, me pueden escribir o te pueden escribir a ti, yo te lo paso para que lo podamos compartir. Maravilloso, sí, porque yo sé que las personas van a estar muy deseosas de tenerlo para poder empezar, porque es el paso uno, ¿verdad? Para poder empezar a Sí, trabajar esto de ojo seco. Entonces, recapitulando, estamos hablando hoy de la actualización del DIUS 3, estamos hablando de que cambió el OSDI, ahora tenemos el OSDI 6, estamos hablando de que primero vamos a trabajar con pruebas no invasivas como el BUT o bueno, en este caso sería el NIBUT, después entramos sí. con no invasivas. Se está Ujú. hablando de la estequiometría, que se ve que es bastante sencillo. Y bueno, maravilloso. Está muy bonito, muy interesante. Ok, listo. Entonces, para volver al contexto del DIUS-3, entonces las principales actualizaciones que nos da es lo que hablábamos inicialmente. Entonces, nos habla de que ya la enfermedad de ojo seco tiene un enfoque en la pérdida de osmolaridad, y pues la sintomatología del paciente es un punto de partida para determinar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad de superficie ocular. Pero los aspectos claves de la nueva definición de ojo seco son que es una enfermedad multifactorial, o sea, hay muchos factores que afectan al individuo, que ahora lo vamos a tratar como una enfermedad, no como un síndrome. Ya vamos a hablar qué implicaciones tiene eso, y que ahora los síntomas oculares incluyen la visión, o sea, esas fluctuaciones de visión ya entran en el DIUS-3 como un síntoma ocular, ya es tratado como un síntoma ocular. Ok. Entonces, cuando hablamos de que es algo multifactorial, decimos que ahora, pues ya después de la pandemia, todos estamos en un medio muy digital. De hecho, nosotros estamos en una conferencia digital. Ujú. Entonces, estamos rodeados de entornos digitales, tenemos condiciones ambientales que también van a afectar la enfermedad de superficie ocular, el tema de nutrición también lo abarca el DIUS-3, el uso de cosméticos, medicamentos, lentes de contacto, factores sociales, el estilo de vida en general, e incluso ya incluyen
factores genéticos. Acá, entonces, viene el por qué ahora el DIUS-3 trata al ojo seco como una enfermedad, más no como un síndrome. Entonces, ¿qué pasa con los síndromes? Los síndromes tienen signos y tienen síntomas y tienen una causa directa que está claramente identificada. En cambio, en una enfermedad puede tener procesos causales que tienen un grado alto de certeza. Entonces, en el ojo seco antes se tenía, pues se conocía antes como un síndrome debido a que las características diagnósticas no estaban claramente definidas. O sea, nosotros no podíamos decir, este paciente tiene esto, tiene ojo seco por esto y esto y esto. Entonces ahora ya sí tenemos la manera de diferenciar exactamente cuáles son esos síntomas y esos signos de ojo seco. Entonces ya responde, ya tenemos tratamientos específicos para la enfermedad de ojo seco, ya hay evidencia de que la enfermedad tiene una progresión ya, pues epidemiológicamente hablando. Esto lo convierte en una enfermedad. ¿Y cuál es la importancia de llamarlo enfermedad? Tiene una importancia valiosa tanto para los pacientes como para nosotros como profesionales. Entonces, para los pacientes, en muchos países, cuando una enfermedad no es catalogada como enfermedad, no tienen acceso a reembolso por tratamientos, no tienen acceso a muchos otros factores que les puede tratar la salud pública. Y para nosotros como profesionales, en ciertos países no podemos tratar pues algunas enfermedades que no sean catalogadas como tales. Entonces, sí es bien importante no solamente pensar nosotros en Colombia o a nivel Latinoamérica, sino a nivel global, cómo afecta tanto a los pacientes como a nosotros como profesionales. Bueno, otro aspecto clave, que era lo que hablábamos inicialmente, es que el DIUS-3 nos introduce ya la parte sintomática. Entonces, siempre debe estar acompañado todos los signos que veamos como o con síntomas oculares. Entonces, es bien importante que tengamos esto claro por lo que hablábamos al principio. Y entonces es la disparidad que hay entre signos y síntomas. Yo creo que todos hemos tenido ese paciente que llega a nuestro consultorio diciendo que le arden mucho los ojos, que le molestan, lo teñimos, le hacemos todas las pruebas y todo está perfecto. El menisco lagrimal está bien, no tiene tinción en córnea, no tiene tinción en conjuntiva, todo está perfecto. Si le Sí. aplicáramos un OSDI, seguramente le saldría todo muy mal. Entonces, aquí el DIUS-3 ya nos abre como esa puerta para saber qué puede estar pasando con estos pacientes. Entonces, acá claramente tenemos que saber diferenciar si el paciente tiene o una enfermedad de ojo seco o tiene algún otro diagnóstico diferencial, que ya también vamos a hablar de qué introduce como tratamientos el DIUS-3. Entonces, Maravilloso. como hablábamos inicialmente, puede tener ahora la enfermedad de ojo seco un componente muy importante en neuropatología. ¿Eso qué quiere decir? Que la córnea puede perder la sensibilidad y eso es lo que está generando tanta sintomatología en nuestros pacientes o que se vuelva hipersensible o hiposensible. Entonces genera mucha sintomatología o son esos pacientes que tienen muchos signos y no, o sea, nosotros los teñimos y están terriblemente teñidos, la conjuntiva está terrible, no tienen prácticamente menisco lagrimal, el borde palpebral está supremamente irregular, tienen lip cough, pero el paciente no siente nada. Entonces es esa disparidad que ahora el DIUS-3 introduce para que lo tengamos en cuenta. Y toda esta nueva clasificación al entrar ya como enfermedad probablemente también va a cambiar un poquito la dinámica de las aseguradoras, porque ahora Claro, ya es enfermedad, entonces ahora los tratamientos muy probablemente van a poder ser cubiertos por ciertas pólizas, ¿verdad? Porque en este caso no es la aseguradora, sino también la póliza que tenga el paciente y vamos a tener que ver si las van a incluir o no, o cómo van a trabajar esta parte. exacto. Y también la idea es que cuando se estandarizan tantos test, es que salga más evidencia científica que sea aplicable en muchas partes del mundo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estabilidad en los criterios, podemos compararnos incluso con países que tienen diferentes culturas o pues tienen estaciones, entonces ya va a ser un poco más comparable.
Y esto también ayuda, hablando también, por ejemplo, del control miopía, que son como dos temas que están ahorita como muy a la vanguardia, que los gobiernos empiecen a tener un poco más de atención sobre estos temas para que lo incluyan dentro de políticas de salud pública, porque de hecho, tanto el ojo seco como el control miopía deberían ser enfermedades tratadas por salud pública, pero pues los gobiernos no destinan el dinero a eso y una de las razones es que no hay suficiente evidencia clínica, sobre todo aquí en Latinoamérica. Sí, Entonces, sí es incluso acá, importante. bueno, no sé cómo será Colombia, pero sí me da la impresión que el auge del tratamiento de ojo seco todavía tiene mucho camino por crecer, porque todavía, por ejemplo, acá se ven muy pocas clínicas que ya están manejando ojo seco. ¿Cómo será allá donde estás? Pues acá en Colombia sí está un poco más avanzado. Yo ahorita estoy trabajando en Bogotá hay varias clínicas que lo tienen, pero aún así no todas tienen todos los test específicos que indica, por ejemplo, el DIUS 3 o el DIUS 2 en su momento. Entonces sí hay mucho por avanzar, pero aquí en Colombia sí, por ejemplo en Medellín también habían dos o tres clínicas que manejaban bastante el tema de superficie ocular, pero es también como cambiarle un poquito la mentalidad a los profesionales y en específico a los oftalmólogos, porque los Claro. oftalmólogos tienen un poco más de reserva en el tema de superficie ocular, ¿no? Claro, sí, sí, porque tienen tal vez de pronto más, su orientación es más a la parte quirúrgica en algunos casos, Ujú. o la resolución tal vez un poco más rápida. Y lo de ojo seco es algo más crónico, es algo que lleva su tiempo, que a veces se les hacen las sesiones al paciente y después hay que volver. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que tomarlas en consideración. Ahí es donde vuelve otra vez la buena relación optómetra-oftalmólogo para que se trabaje en conjunto. Ujú, tal cual, y presentar todo con evidencia, ¿no? Evidencia científica y evidencia clínica. Claro, Bueno, volviendo, entonces, el DIUS 3 también nos incluye un nuevo síntoma ocular que antes el DIUS 2 no incluía, que es la pérdida de la visión. Entonces, la pérdida de la visión me refiero a esa fluctuación que nos reportan los pacientes cuando, por ejemplo, llegan a consulta a decirnos que ven borroso y luego parpadean y empiezan a ver un poco más nítido. Esto ya lo incluye el DIUS 3 para tenerlo como un check de que el paciente puede tener enfermedad de ojo seco. Porque pues todos sabemos que la película lagrimal es la primera capa que afecta al ambiente en relación al ojo y cuando se rompe esta interfaz, pues claramente va a generar visión borrosa. Entonces ya también lo incluye dentro de los síntomas que podemos tener en cuenta para definir cuando un paciente tiene o no tiene enfermedad de ojo seco. También otros síntomas son, por ejemplo, la fotofobia o algunas miodesopsias que puedan presentar los pacientes. Sobre todo la fotofobia, porque hay muchos pacientes que se han dado cuenta que tienen ojos secos debido a la fotofobia. Ya lo sabíamos, pero ahora el DIUS 3 nos lo incluye dentro de todo el consenso. Bueno, y pues claramente los elementos de fisiopatología pues nos indican que debemos excluir estos diagnósticos diferenciales que tienen signos y síntomas similares. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener conjuntivitis alérgica, que pueden tener una úlcera neurotrófica y los podemos confundir con la sintomatología de una enfermedad de ojo seco. Entonces es bien importante hacer esta diferenciación, hacer estos diagnósticos diferenciales. Bueno, ahora esto sí es el boom, lo más diferente que trae el DIUS 3 y es el término drivers. ok. El DIUS 3 nos habla sobre los drivers principales y los drivers secundarios. Entonces, ¿qué es un driver principal? Los drivers principales son aquellos que están generando la enfermedad de ojo seco. Entonces, por ejemplo, un driver principal sería un componente evaporativo, un driver principal sería un componente acuodeficiente, o sea, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad de Sjögren. Un Ujú. driver secundario es a cualquier patología o cualquier entidad, por decirlo así, que perpetúe el ojo seco. Entonces, acá
Nuevamente, pues el driver primario o principal corresponde a los que generan la enfermedad, los que lo inician, y los secundarios o modificadores perpetúan y agravan este cuadro. Entonces, esto nos sirve para saber exactamente cuál driver tenemos que tratar, pero al estar combinado con un driver modificador, tenemos que tratar en conjunto ambos. O sea, ya no nos vamos a ir simplemente a que sea ojo seco, a coeficiente evaporativo mixto, sino que ya hay muchos drivers que hay que tratar en conjunto para que el tratamiento sea exitoso y pues nuestro paciente tenga una calidad de vida excelente. Claro, antes se veía lo que estaba sucediendo y ahora se está viendo el por qué, me imagino, que como por ahí es que va el asunto, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, sí. digamos, un trasfondo de tipo reumatoideo, por ejemplo. Tal cual, ese es el principal, pero puede estar asociado a otros factores. Entonces, Ujú. por ejemplo, acá tengo la tabla de cuáles son los drivers primarios, los principales. Entonces, ahora el DIOS-3 nos dice que los principales son deficiencia acuosa, como ya lo habíamos hablado, síndrome de Sjögren, evaporación aumentada, o sea, cuando hay algo evaporativo, como por ejemplo una disfunción de glándulas de meibomio, cuando hay alteraciones lipídicas, que ya está muy relacionado a temas dermatológicos, como por ejemplo la rosácea, cuando hay alteraciones mucínicas o en el glucocálix, cuando tenemos de pronto algún tema con las células caliciformes, cuando hay inflamación, que pues acá el DIUS3 le da una importancia grandísima a la inflamación, o cuando el paciente tiene estrés osmótico. Entonces también le da un valor agregado a la osmolaridad. Los drivers secundarios o modificadores serían estas alteraciones neurosensoriales, que era lo que hablábamos ahora, que la córnea sea hipo o hipersensible, cuando hay factores anatómicos palpebrales, o sea, ya incluye incluso los pacientes que tienen lagoftalmos, entropion, ectropion, cuando no parpadean completo, cuando hay alteraciones en la superficie ocular, incluye también los factores ambientales, o sea, personas que viven en ambientes muy secos, que trabajan en la oficina con aire acondicionado, que tienen baja humedad, que están muy expuestos a material particulado, por ejemplo, los ingenieros, o factores sistémicos y farmacológicos, como por ejemplo esos pacientes que están en tratamientos dermatológicos, que toman isotretinoína, que toman antidepresivos durante mucho tiempo, antihistamínicos, todos estos medicamentos que también ayudan a perpetuar la enfermedad de ojo seco. Inclusive algunos tratamientos dermatológicos he visto que también afectan la superficie ocular. Exacto, por ejemplo la isotretinoína, que se conoce comúnmente aquí en Colombia como Isofeis. La isotretinoína, pues es un medicamento dermatológico que es muy recomendado cuando los pacientes tienen un acné severo. La isotretinoína lo que hace es dañar todas las glándulas sebáceas, pero pues el medicamento no discrimina cuáles tiene que dañar específicamente. Entonces también afecta a las glándulas de meibomio, son esos pacientes que tienen orzuelos a repetición o que tienen cualquier enfermedad en el párpado. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia en el DIUS3 de saber cuál es el driver dominante? Esto nos ayuda a guiar el tratamiento y a poder hacer un tratamiento mucho más específico. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que tiene una enfermedad de Sjögren y tienen que hacerle todo un tratamiento completo de reumatología hasta nosotros como profesionales de la salud visual, y casualmente es un paciente que está tomando isotretinoína y vive en un ambiente y trabaja en una oficina con aire acondicionado, pues su driver principal va a ser el acuodeficiente, porque tiene una enfermedad de base que está dañando toda su glándula lagrimal, pero también hay que tratar los drivers secundarios. Hay que también tratar el uso de la isotretinoína y el aire acondicionado, que son modificadores que están perpetuando esa enfermedad. O sea, a nosotros no nos sirve de nada solamente tratar el driver principal, que sería en este caso su enfermedad autoinmune, si no hacemos algo con esos drivers secundarios. Entonces nos ayuda a guiar mejor el tratamiento. Y estamos viendo que este DIUS3 está más orientado en un tratamiento integral, no solamente ver, hay ojos secos, sino hay que ver todas las causas e ir desmenuzándolas de una en una, pues para tener un mejor resultado cuando el paciente le vamos a hacer todos sus tratamientos.
Tal cual. Además, el DIUS-3, aparte de decirnos que es multifactorial, o sea, de tratar todos los factores que están generando esta enfermedad de ojo seco, nos habla también de que hay que empezar por lo más sencillo, lo más básico en tratamiento e ir aumentando, que ya lo vamos a hablar también. Bueno, entonces acá el DIUS-3 le da una importancia muy grande a la inflamación y al dolor neuropático. ¿Por qué? Porque la inflamación, bueno, primero, la inflamación puede ser un driver principal, ¿sí? Entonces, la inflamación lo que nos genera, acá me voy a saltar esta, lo que nos genera es un círculo vicioso. Ese círculo vicioso lo que hace es aumentar la hiperosmolaridad y perpetuar el ojo seco. O sea, nosotros podemos tratar cualquier patología que nos esté generando el ojo seco, o sea, por ejemplo, el Sjögren, podemos estar tratando la disfunción de glándulas de meibomio, podemos estar tratando cualquier problema que haya en las células caliciformes, pero si tenemos inflamación en esa superficie ocular, lo que va a pasar es que entra en un círculo vicioso de nuevamente hiperosmolaridad y otra vez generación de síntomas, o sea, es un círculo vicioso que nunca va a parar y nos va a dañar, por decirlo así, el tratamiento que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflamación en el tejido, aumenta la osmolaridad y esto aumenta la tasa de evaporación y bloquea los reflejos y vuelve otra vez. Otra vez la inflamación, volvemos a tratar absolutamente todo, se genera otra vez hiperosmolaridad y vuelve. Entonces, lo que nos dice el DIUS-3 es que concomitantemente, o sea, al mismo tiempo que estamos tratando los drivers, tenemos que tratar la inflamación, porque si no, no estamos haciendo nada, o sea, se está perpetuando la enfermedad de ojo seco y no estamos llegando al tratamiento que necesitamos, ni en signos ni en síntomas. Entonces, Correcto. por eso él le da un rol tan importante a la inflamación. Bueno, acá pues el DIUS-3 nos habla sobre la importancia de los marcadores inflamatorios. Muchos de nosotros que trabajamos en laboratorios de ojo seco tenemos la oportunidad de tomar la metaloproteinasa MMP9, que es como el marcador más importante que nosotros tenemos a nivel de consultorio, pero estos no son económicos, los cassettes del Inflamadry no son económicos y el DIUS-3 nos habla de eso. Cuando no tenemos la opción de medir exactamente marcadores inflamatorios, lo que tenemos que hacer es basarnos en los signos de hiperinflamación. ¿Cuáles son los signos de hiperinflamación? Entonces son, por ejemplo, la hiperemia conjuntival, el ardor subjetivo, todo el rubor, el edema, todos estos signos de hiperinflamación tenemos que tenerlos en cuenta cuando vemos a un paciente. Entonces, si vemos estos signos, hasta que no lo controlemos, es mejor no continuar con el tratamiento inicial que pensábamos porque se va a seguir perpetuando todo el ojo seco. Muy bien. Entonces, el DIUS-3, como nos habla de su papel importante de la inflamación, nos dice que como tratamiento debemos iniciar con antiinflamatorios, con corticoides suaves, como por ejemplo un loteprednol o una fluorometolona, pero todos sabemos acá que los corticoides tienen efectos secundarios. Entonces, uno de los efectos secundarios puede ser aumento de la presión intraocular, puede ser catarata a largo plazo, entonces no se puede utilizar un corticoide durante tanto tiempo. Entonces, acá, ¿qué nos dice el DIUS-3? Que debemos iniciar con un corticoide y al mismo tiempo anclarlo con un inmunomodulador. Entonces, un inmunomodulador puede ser la ciclosporina, el lifitegrast, bueno, cualquier inmunomodulador que tengamos a la mano en nuestros países. Entonces, como el inmunomodulador se demora tanto en actuar, se demora aproximadamente de 4 a 8 semanas en actuar, ese es el tiempo que tenemos para desmontar el corticoide y que haga llave con el inmunomodulador y nos mantenga esa inflamación controlada. Que el inmunomodulador si no tiene prácticamente efectos secundarios. Entonces, el DIUS-3 hace énfasis en eso, en que iniciemos con un corticoide y lo anclemos a un inmunomodulador. Claro, e imagino que el corticoide hay que irlo disminuyendo poco a poco para que no nos dé el efecto que no es el deseado, ¿cierto?
Tal cual. Entonces, así como te decía, hay que irlo desmontando en esas 4 semanas para que haga empate con el inmunomodulador cuando ya empieza a hacer efecto. Listo. Bueno, otra cosa súper importante que ya lo hemos dicho es el papel que tiene todo el entorno y los factores conductuales del paciente. Entonces, por ejemplo, cuando los pacientes están expuestos a ambientes muy secos, hay que controlar esta parte. Entonces, nos habla, por ejemplo, del uso de humidificadores, nos habla de las pantallas digitales. Entonces, por ejemplo, aumentar las estrategias de higiene visual, que son la estrategia, por ejemplo, 20-20-20, quizás ver a 20 pies cada 20 minutos durante 20 segundos. También recordarle a los pacientes el parpadeo completo, porque pues todos sabemos que cuando vamos a trabajar muy concentrados en una pantalla, perdemos la conciencia de parpadear. Eh, También nos habla sobre los ventiladores, el aire acondicionado, la calefacción, o sea, que los pacientes no estén expuestos a este tipo de ambientes tan secos porque van a perpetuar el ojo seco. Y otros factores que eran los que hablábamos al principio y son los ambientes con material particulado, el humo, el polvo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con estos pacientes es educación, educación sobre cómo tienen que parpadear, qué lubricantes se tienen que aplicar, cada cuánto, higiene visual, pausas activas, ventiladores, etcétera, gafas de protección. Eso es lo primero que nos dice el DIUS que tenemos que hacer. Bueno, y las intervenciones conductuales, que es enseñarles cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que parpadear, la higiene visual, cuáles son los hábitos que tienen que tener tanto en su trabajo como en su casa, y los hábitos de autocuidado. Entonces acá ya el DIUS 3 nos habla mucho más profundo, perdón, sobre el uso de toallitas o espumas para limpiarse el borde palpebral, suspender ciertos maquillajes, etcétera. Bueno, y acá ya vamos a hablar sobre los algoritmos de manejo que nos indica el DIUS 3, que son 3 algoritmos. Entonces, el primero es cómo vamos a tratar al paciente basándonos en los drivers. Entonces, lo primordial acá es saber cuál es el driver dominante y tratarlo cuando se combina con otros drivers. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un driver principal que es el evaporativo, por la disfunción de glándulas de meibomio, entonces tenemos que hacer higiene palpebral, calor local, expresión de glándulas, ya irnos a procedimientos más invasivos, que son el IPL, o a utilizar colidios lipídicos o sprays liposomales. Cuando lo vemos ligado a Demodex, también tratar el Demodex, que eso es otro plus gigante que trae el BIUS 3, y es que sale un medicamento específico que se llama el Lotilaner. El Lotilaner es un medicamento que solamente afecta el ácaro. Si nosotros lo buscamos en Google, el Lotilaner ya se utilizaba antes en veterinaria y se utiliza para desparasitar a los animales. Lo que se hizo en investigación fue hacer un medicamento oftálmico específico para tratar el Demodex porque es bastante seguro, solamente ataca el ácaro y no hace ningún daño a nivel tisular. Entonces el Lotilaner ahora en el DIUS 3 lo introducen como las gotas específicas para tratar el Demodex. Buenísimo. El otro driver sería la coeficiente, que acá ya nos recomienda lágrimas sin conservantes, oclusión del punto lagrimal, pero siempre tratando primero la inflamación. ¿Por qué? Porque si se pone el tapón en el punto lagrimal y toda la superficie sigue inflamada, se va a generar como un acúmulo de esa hiperosmolaridad y de todos esos factores inflamatorios. Entonces es como yo le decía a mis estudiantes el fin de semana, es como si tuvieran una superficie o una piscina que está muy sucia y la tapan para que se siga llenando de agua limpia, pues claramente va a permanecer todo lo sucio que todavía está en la piscina. Entonces primero hay que limpiarlo para después sí llenarlo con agua limpia. Claro. Utilizar secretagogos como por ejemplo la ciclosporina, que también nos ayuda como inmunomodulador, y ya en casos más severos, que son los que vamos a hablar,
más adelante, utilizar derivados hemáticos como el suero autólogo, el plasma rico en plaquetas, bueno. Los siguientes drivers pues son la inflamación, que sabemos que ya explicamos, tratarlo con corticoide y mantenerlo con inmunomoduladores. El daño epitelial, o sea, cuando ya tenemos pacientes que tienen una tinción corneal importante, entonces lo debemos tratar con lubricantes de alto peso molecular, suero autólogo o membrana amniótica. Aquí en Colombia todavía no está el Proquera, que es un lente de contacto que tiene membrana amniótica, pero en muchos países de Europa y en Estados Unidos sí se maneja bastante bien y sirve bastante cuando hay defectos epiteliales persistentes. Cuando hay daño por exposición o mecánico, que este es otro driver, entonces se puede utilizar cámaras húmedas en las gafas, manejar el lagoftalmos y ya en casos muy severos, hacer, por ejemplo, una tarsorrafia, que es la cirugía donde se une párpado superior con párpado inferior para disminuir la exposición de la superficie ocular. O sea, si te das cuenta, vamos siempre en todos los manejos de cada driver, desde lo más leve, el tratamiento más tranquilo, por decirlo así, hasta los tratamientos más invasivos. Más invasivos, claro. Maravilloso. Y cuando hablamos ya, por ejemplo, de un driver neurosensorial, entonces lo primero es protección, o sea, utilizar lentes terapéuticos, que hacia allá vamos, y generar también control de ese dolor neuropático con el uso de membrana amniótica. Ya después, en un caso extremo, se puede hacer una cirugía incluso de membrana amniótica o una rehabilitación neural, que esto ya es con impulsos eléctricos, que también sería como lo más invasivo. Y Doctora, el segundo, no, es que este es un tema, pero podemos hablar horas de horas, ¿verdad? Está sí, increíble. pasando rápido. Exactamente, no, no, maravilloso. Y también tenemos que parte del protocolo es la parte de lente de contacto. ¿Por qué no hacemos una cosa? Continuemos con esta parte y dejemos la parte de lente de contacto para otro momento. Pues ya iba a pasar, o sea, aquí terminamos Bueno, esto y como quieras, entramos no hay a lente. problema. Dale, dale, Ok, no hay ok. problema. Ujú. Listo. Entonces, el otro algoritmo es por severidad, que pues claramente leve o moderado o severo, que ya severo son estas técnicas supremamente invasivas. Pero, bueno, y el último algoritmo es dependiendo de la estructura que se afectó. Entonces, puede ser o la película lagrimal o la superficie ocular. Y acá ya entramos entonces con eh, los lentes de contacto. Entonces, ¿qué pasa con los lentes esclerales? Espérame, perdón. No hay problema. Listo. Entonces, el DIUS 3, como hablábamos, nos habla sobre los tratamientos combinados y cómo tienen que interactuar, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos, por ejemplo, una enfermedad de ojo seco sin tratar el otro driver, como hablábamos, no estamos haciendo nada. Entonces, ya entrando en tema con los lentes esclerales, entonces, cuando tenemos un caso que es muy severo, o sea, un caso refractario, refractario quiere decir que es muy severo y no responde a ningún otro tratamiento. Entonces, el cambio acá es que el DIUS 3 nos hablaba de los lentes esclerales como el último recurso, o sea, lo último que teníamos que hacer era utilizar lentes esclerales. El DIUS 3 ya lo introduce como una estrategia terapéutica en casos moderados y severos. O sea, ya no va a ser el último recurso, sino que nos ayuda mucho, muchísimo en estos casos moderados y severos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo terapéutico? Se pone el lente escleral con el fin de generar como un microambiente entre el lente y la superficie ocular. El clearance, o sea, en esta foto lo que se ve como verde, es lo que va a generar ese microambiente con la solución salina que ponemos en el reservorio o con suero autólogo o con algún lubricante sin preservantes, dependiendo de cómo lo queramos tratar o dependiendo de la patología que tenga el paciente. Además, nos funciona para reducir esa fricción que hay entre el párpado y la córnea cuando tenemos, por ejemplo, estos casos de daños epiteliales persistentes. También nos ayuda a que se disminuya la evaporación cuando tenemos deficiencia o disfunción de las glándulas de meibomio
y pues estabiliza toda esa superficie ocular. Y además modula esta inflamación que para el DIUS 3 es un aspecto tan importante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones según el DIUS 3? Entonces, el DIUS 3 nos dice que lo podemos utilizar con queratopatía epitelial persistente, en disfunción de glándulas de meibomio avanzada, en ojo seco refractario, cuando los pacientes tienen dolor neuropático, entonces, o cuando están post cirugía o post alguna enfermedad sistémica grave, como un síndrome de Sjögren ya muy grave o una enfermedad injerto contra huésped. Entonces, como te puedes dar cuenta, ya no es como el último recurso utilizar los lentes esclerales, sino que nos funciona en el tratamiento de muchos drivers y para mucha sintomatología y muchos signos. Entonces, ya introduce mucho más el tema de los lentes esclerales para que sea una ayuda en nuestro día a día y no simplemente que sea como la última opción terapéutica. Exactamente, y ahí nos abre los ojos para que nosotros como optómetras a veces veamos que los lentes esclerales no son solamente para ectasias, para esos casos que son meramente por alteraciones corneales. Este tema está sumamente interesante, doctora. De verdad que Sí, tal cual. podemos hablar más en otros momentos. El tiempo hoy lamentablemente nos ganó, pero está Ujú. interesantísimo. Te agradezco muchísimo. Y como te digo, podemos abrir otro espacio perfecto en otro momento para seguir hablando de esto. Tenés esta última laminita, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí, pues ya son como las conclusiones de toda la charla y es como pues que el DIUS 3 nos abre ya la puerta a todo este manejo multidimensional. También que pues los lentes esclerales ya no son vistos como una última opción, sino que se integran a todo el tratamiento como una estrategia activa. Y como mensaje final, pues que ya el lente escleral en esta era del DIUS 3 pues es una herramienta terapéutica que está validada, tiene estudios que ya se han hecho incluso metaanálisis donde se ha evaluado la validez de todo este tema de superficie ocular con lentes esclerales y claramente hay que hacer una muy buena anamnesis y una muy buena escogencia para tener los criterios claros y generar protocolos de adaptación seguros en estos pacientes. Excelente. Bueno, el tema está clarísimo. Me quedan muchas ganas de seguir trabajando en este tema. Y bueno, Es pues la idea, es entonces, la idea. exactamente. Doctora, de verdad, muchísimas gracias. Muy enriquecedor todos los temas que nos has propuesto el día de hoy. Y bueno, todos quedamos con tarea para estar siempre actualizados y para empezar a trabajar esto en nuestras consultas privadas, ¿verdad? Ok, Doc, muchas gracias nuevamente por la invitación, a Franja, a ti, a todos. Muchas gracias y pues qué pena ahí que me extendí un poquito, No, pero es que hombre, este tema es súper largo.